¿Cuál es tu nivel de inglés? ¿Intermedio bajo, intermedio alto, intermedio medio, avanzado, avanzado medio, avanzado bajo, B1, A1, C1, C2? ¿Cuál es la diferencia entre todos estos niveles? Y de hecho, ¿por qué algunos se llaman de diferente manera? Pues de eso es lo que vamos a hablar en este video. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal. El día de hoy vamos a hablar de estos niveles que sabemos que existen, pero que a veces no sabemos de dónde vienen y especialmente cuál es la diferencia entre ellos. Y es específicamente en esa parte de la diferencia en la que me quiero enfocar. Porque yo soy una persona que he estudiado mucho acerca de cómo desarrollan estos exámenes y cómo evaluar a los estudiantes. Y tengo algunas cosas que decir con respecto a la manera como nos clasifican en estos niveles. Específicamente hoy voy a hablar de CEFR y ACTFL, que son como dos de los que son muy comunes, y les voy a contar por qué de los dos el que menos me gusta es ACTFL. Pero espera, ¿qué significa esto? ¿Qué es esto de CEFR y qué es esto de ACTFL? Pues estos son marcos o guías que fueron creados para así clasificar a las personas que están aprendiendo un idioma. No necesariamente es inglés, porque por supuesto hay personas que están aprendiendo francés, español, alemán, pero bueno, el punto es que muchas personas se basan en estos documentos para saber qué nivel tienes cuando estás aprendiendo el idioma. CEFR específicamente quiere decir Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas y ACTFL, Consejo Americano para la Enseñanza de Idiomas Extranjeros. Así que como se pueden dar cuenta, la diferencia que salta a plena vista es que uno es europeo y el otro es americano. Y también hay que decir que las teorías que existen detrás de estos marcos, las teorías que se usaron para su creación, son muy diferentes. Pero no me voy a enfocar en eso en este video, aunque si es algo que les interesa lo pueden dejar en comentarios y en el futuro puedo hablar con más detalle de esto. Hoy quiero hablar específicamente de esos niveles, porque siento que ACTFL tiene un problema muy grande. Y es que, por ejemplo, si miramos CEFR, vemos que tiene 7 niveles. Anteriormente tenía 6, pero ahora tiene 7 porque agregaron uno. Pero básicamente lo que ellos hacen es dar una explicación y decirte que si puedes hacer esto, estás en uno de estos 7 niveles. Y así es como si tomas un examen que use este marco de referencia, pues te pueden clasificar y te pueden decir que tu nivel es o A1, o B1, o C1, o C2, pues dependiendo de lo que tú sepas hacer con el idioma y cómo esto se relaciona con lo que cada uno de los descriptores en esa área o en ese nivel en específico dice. Entonces, para CEFR hay 7 niveles en los que tú como estudiante de una lengua puedes ser clasificado dependiendo de tu nivel, o también algunas veces llamado proficiencia, que ya le dedicaré un video completo a esa palabrita. Pero bueno, dependiendo de lo que tú sepas hacer con ese idioma que estás aprendiendo, vas a ser clasificado en uno de esos 7 niveles para CEFR. Con ACTFL tienes 11 niveles. Entonces hay 11 categorías diferentes. Y podríamos decir que es lo mismo. Dependiendo de lo que tú sepas hacer con el idioma que estás aprendiendo, puedes ser clasificado en alguno de esos 11 niveles. Hay niveles bajos y niveles más altos, por supuesto. Y tú puedes decir que, bueno, ACTFL tiene más niveles, por lo tanto puede ser más preciso, ¿verdad? Porque hay más variedad, entonces te va a decir con más exactitud en qué nivel estás. Mientras que con CEFR, pues las categorías son un poco más amplias, entonces el resultado no va a ser tan exacto como ACTFL. Pero hay un problema acá. Cuando estudiamos todo esto de testing y cómo desarrollar exámenes, evaluaciones, pruebas, tests, como sea que los llamen, pues no solamente es importante saber cómo desarrollar un examen que sea correcto y que verdaderamente evalúe tu nivel,
sino también una parte súper importante es la rúbrica. ¿Cómo vas a calificar ese examen? En este caso, pues tendríamos que ajustar esa rúbrica a cada uno de los niveles dependiendo de lo que tú haces con el idioma. Y ojo, esto no es de decir la mitad más uno pasa o si tienes el 70% de las preguntas bien vas a pasar, porque realmente es mucho más complejo. Estamos hablando de cómo utilizas el idioma, entonces tiene que haber una descripción específica para cada uno de esos niveles de lo que tú puedes hacer. Y ahí es cuando tengo un problema con Actifel, porque desarrollar rúbricas es algo súper difícil y saber diferenciar entre cada uno de estos niveles se convierte en algo que tiene que ser súper específico y súper claro, y pues dentro de más niveles hayan, va a ser más difícil diferenciar, porque especialmente cuando estamos hablando de un idioma, cuando cambia bastante y hay tantas cosas que están afectando cómo usas ese idioma, que una pequeña diferencia realmente no significa que estés dentro de un nivel u otro. Bueno, no sé si ya los estoy enredando acá, así que veamos más de cerca los descriptores que estos documentos tienen para los niveles. Generalmente esto está clasificado por habilidades, entonces vámonos con la habilidad de escucha. Y si miramos los descriptores de Zephyr, que como les dije tienen 7 categorías. Si miramos un descriptor de escucha para nivel A2, dice que para estar en el nivel A2 tienes que entender frases y expresiones relacionadas con temas de la vida personal o con información de la familia, empleos, compras, etc. Entonces acá palabras claves son: tienes que entender frases y expresiones relacionadas con temas familiares. Ahora, si vemos el descriptor para el nivel B1, dice que tienes que entender las ideas principales de temas familiares como el trabajo, la escuela, etc. Entonces, en este caso, realmente los dos hablan de temas familiares. La diferencia es que para el nivel A2 simplemente vas a entender unas expresiones y unas frases, mientras que para el nivel B1, que es el nivel que sigue, ya puedes entender la idea principal de texto, no solamente algunas frases. Entonces ahí hay una diferencia clara entre estos dos niveles. Y si yo te doy un examen, pues es para mí más fácil ponerte o en el nivel A2 o en el nivel B1, porque es más claro saber si entiendes únicamente frases o si entiendes la idea principal. Ahora, si miramos los descriptores de Actifel y vámonos con la misma categoría, con la categoría de la habilidad de escucha. En el nivel intermedio bajo, dice que la persona puede entender alguna información de oraciones de temas básicos, personales y sociales, aunque esta habilidad no siempre es consistente. Es decir, algunas veces entiendes, algunas veces no. Y para el nivel novato o principiante alto, que es justamente el nivel anterior al que acabamos de leer, dice que la persona con frecuencia, pero no siempre, entiende información de oraciones y de temas básicos, personales y sociales. Realmente acá no veo cuál es la diferencia. Si yo tengo un examen y tengo que clasificarte en alguno de estos dos niveles, pues es muy difícil para mí hacerlo porque no veo cuál es acá la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre algunas veces y con frecuencia pero no siempre? Ahora, para ser justos, agrega algo en el de principiante alto y dice que en este nivel el contexto influye y te ayuda bastante. No es claro porque en cualquier situación el contexto te va a ayudar. Entonces eso realmente no marca una diferencia entre los dos niveles. Y por eso es que les digo que es muy difícil cuando tienes más niveles ubicarte dentro de alguno de esos. Si tienes dos categorías, como pasas o pierdes, es fácil. Si tienes 3 categorías, como bien, regular y mal, puede que aún sea fácil, pero cuando empiezas a dividir esas categorías mucho más, es más difícil lograr determinar cuál es la diferencia entre esas categorías. Y como se pueden dar cuenta, Actifel utiliza un tipo de lenguaje que no es muy claro
Y el problema es precisamente por eso, porque es difícil hacer una distinción clara entre estos niveles. No estoy diciendo que Sefer sea absolutamente perfecto, pero al menos es mucho más fácil identificar cuál es el nivel, cuál es la diferencia entre un nivel y el otro. Entonces, si ustedes están buscando un examen para saber cuál es su nivel de inglés, o están buscando un tipo de lineamientos o marcos de referencia a seguir, definitivamente yo recomiendo Sefer, porque es mucho más fácil entender y como evaluador es mucho más fácil identificar la diferencia. Y si tú estás tomando un examen que te entrega resultados basándote en estos, vas a saber con más facilidad lo que puedes hacer y lo que no en esa lengua que estás aprendiendo. Esta fue una explicación súper corta acerca de estos niveles. Como les digo, si quieren que entre en más detalle y les cuente más sobre estos y las teorías que tienen y las razones por las que fueron creadas, pueden dejarme en comentarios y así puedo hacer un video en el futuro. No olviden que pueden apoyar mi canal suscribiéndose, dándole me gusta y compartiendo este video. Gracias por visitar el canal y nos vemos muy pronto.